Como lo vimos en el tema de escalas de medición o magnitudes de medición, cuando el hombre tuvo la necesidad o comenzó a tener la necesidad de medir y comparar el entorno del lugar donde vivía, pues es cuando comenzaron a nacer las diferentes escalas de medición. Lo vimos como diferentes civilizaciones empezaron a comparar o a medir lo que les rodeaba con codos, con palmas, con pulgadas o pulgares, con pies, que era precisamente una unidad de medida estándar en la cual hacía comparación con las propias partes de su cuerpo y el entorno que quería medir. Lo mismo pasa con la temperatura. Hubo la necesidad de medir ese cambio de temperatura en su entorno, en los diferentes materiales, en las experimentaciones, en el clima y demás, y así es como nacieron las escalas de temperatura. ¿Qué es en sí la temperatura? Pues la temperatura es la medición del calor. Se puede decir que existe frío y existe calor, pero en resumen, el frío no es otra cosa más que ausencia de calor. ¿Qué es el calor? ¿Qué es el frío? ¿Y qué es la temperatura? Vamos a ver la diferencia. La temperatura la vamos a tomar como la magnitud de medición. Es decir, esta va a ser la magnitud a través de la cual vamos a medir qué tanto calor o cuál es la cantidad de calor que existe en determinado cuerpo, sea el ambiente, sea un objeto, sea un cuerpo, sea un elemento químico, cualquier cosa. La temperatura va a ser esa magnitud a través de la cual vamos a expresar qué tanta calor o qué tanta temperatura tiene ese objeto en cuestión que estamos midiendo. Esto, a diferencia del calor, que es la manifestación de la energía en el objeto que estamos midiendo. Por otro lado, también podemos definir que entonces el frío o una temperatura baja es ausencia de calor. ¿Qué es lo que define el calor? ¿Qué es lo que define el frío y por lo tanto la temperatura? Pues precisamente es una manifestación de la energía y por lo tanto cuando un objeto tiene mucha energía, sus moléculas se están moviendo a gran velocidad y existe una fricción entre ellas y por eso es que se eleva la temperatura. Cuando un cuerpo tiene menos energía, esas moléculas, esos átomos, tienen menos interacción o interacción a menor velocidad y por lo tanto la escala de temperatura no será tan grande como cuando se dice que existe calor. Por eso es que se dice frío. Entonces, en resumen, temperatura es la magnitud con la cual vamos a medir el calor que tiene un cuerpo, ya que el calor es la manifestación de la energía que se tiene en ese objeto y es donde vamos a tener la temperatura, y el frío, una ausencia de calor. Es importante destacar la diferencia entre estos tres conceptos para tener una mejor base y así desarrollar el tema. Como ya lo mencionábamos en los conceptos anteriores, entonces un objeto entre más energía tiene, sus moléculas tendrán más fricción, más movimiento entre ellas y por lo tanto se incrementará la temperatura. Entre menos energía posea, sus moléculas, bueno, tendrán menos fricción entre ellas, no habrá movimiento entre ellas. Aquí hay mucho movimiento, hay mucha fricción cuando hay mucha energía, y aquí no, aquí se quedan un poco más estáticas y eso provoca que la manifestación de esa energía que en la temperatura disminuya. A más energía hay más temperatura, cuando hay menos energía hay menos temperatura. Teniendo ya estos conceptos definidos, vamos a iniciar ahora sí con las escalas de temperatura. ¿Qué es una escala de temperatura? Pues es una magnitud ya establecida con ciertas reglas, a través de las cuales pues se mide o se hace comparación de qué tanta temperatura o qué tanta manifestación de calor tiene un elemento o un cuerpo al que se esté midiendo. Existen tres principales escalas de temperatura que a la fecha se utilizan. Iniciamos con la más antigua, que es la escala Fahrenheit, abreviada con una F, desarrollada por Daniel Fahrenheit. En 1724. ¿Y cómo la estableció? Pues se estableció que esta escala de temperatura iba a estar definida por la mezcla más fría que pudiera encontrar Daniel Fahrenheit. En este caso, la mezcla que encontró con una menor temperatura fue al mezclar hielo
agua y cloruro de amonio. Al mezclar esto, él encontró una temperatura más baja que el punto de congelamiento del agua y por eso es que estableció su escala de medida con el 0 grados Fahrenheit, con la temperatura que daba como resultado al mezclar hielo, agua y cloruro de amonio. Fue primero esta escala Fahrenheit que la escala más utilizada que vamos a ver a continuación. Actualmente la escala de grados Fahrenheit se utiliza únicamente en Birmania, Lituania y en Estados Unidos, y es gracias a este último país que aún la escala Fahrenheit sigue con vida, ya que el resto de los países han decidido estandarizar esta escala de temperatura con el uso de grados Celsius o grados centígrados que vamos a ver a continuación. La siguiente escala de medición es los grados Celsius. Se abrevia con el signo de grado y una C. Comúnmente también se le conoce como centígrados, aunque la C es representativa de Celsius, que precisamente se debe al honor a quien la estableció, que fue Andrés Celsius, en 1742. Entonces fue mucho después de los grados Fahrenheit. ¿Y qué hizo Celsius para establecer esta escala de temperatura? Pues él no hizo ninguna mezcla, sino que él hizo esta escala de temperatura basándose en el elemento más común en ese tiempo, que era precisamente el agua. Andrés Celsius lo que hizo fue medir cuál fue el punto de congelación del agua, y al momento de congelación del agua, él lo definió como 0 grados. Y al momento de ebullición, es decir, cuando el agua ya pasó a transformarse de líquido a gas o a evaporarse, él lo definió como 100. Entonces tendríamos una diferencia de 100 grados, donde el 0 grados Celsius, después ya conocido por él, 0 grados Celsius era solidificación, que era cuando se convertía en hielo el agua, y 100 grados Celsius era la ebullición o vaporización, que es cuando se convertía en vapor. Estableciendo entonces de 0 a 100 escalas, por eso es que se llama centígrados, es decir, 100 grados. 100 grados de diferencia entre la solidificación o el punto de congelamiento del agua y 100 grados en la ebullición, que es ya cuando se hace vapor o se transforma el agua de líquido a gas. Entonces esta fue la escala de Andrés Celsius. La tercera escala de medición que vamos a conocer es la escala Kelvin. Los grados Kelvin comúnmente no se mencionan ni se abrevian como grados Kelvin tal cual, como lo vimos en los grados Fahrenheit, grados centígrados. Los grados Kelvin simplemente se pone una K en referencia a que estamos utilizando la escala Kelvin. En este caso, el autor o el creador de esta escala fue William Thomson. En 1848. ¿En qué se basa los grados Kelvin? Pues los grados Kelvin, aunque se hayan sido en 1848 su definición, pues se basa en el 0 absoluto. Buscaba lo mismo que Fahrenheit, así como Fahrenheit buscó una mezcla que diera la temperatura más baja conocida en ese tiempo, pues William Thomson desarrolló un método a través del cual pudo definir cuál fue el 0 absoluto en materia de congelación, es decir, los grados Kelvin se basan a partir del 0 absoluto. ¿Qué es el 0 absoluto? El 0 absoluto es la temperatura más baja que se pueda conocer en la Tierra, es decir, la temperatura más baja, como lo vimos anteriormente, es cuando un elemento tiene nula energía y por lo tanto sus átomos no se están moviendo, y al no moverse no están generando fricción y por lo tanto no generan calor. Entonces William Thomson es como definió esta escala Kelvin a través del 0 absoluto. Es decir, en la escala de grados Kelvin no podemos tener en práctica grados negativos Kelvin. Se puede tener en la teoría, puedes decir que hay menos 10 grados Kelvin, pero no es correcto, ya que en la práctica el 0 absoluto Kelvin no tiene números negativos, que el 0 grados Kelvin es el 0 absoluto y la temperatura más fría que se pueda encontrar. Entonces estas son las tres escalas de temperatura: Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Vamos a encontrar una asociación entre estas tres, ya que estas tres se pueden relacionar y existen métodos y fórmulas para hacer conversiones dentro de estas escalas de temperatura. Vamos a escribir ahorita las 6 fórmulas de las cuales podemos hacer conversión de cualquier escala de temperatura a otra. Vamos a iniciar. La primera fórmula que tenemos es de Fahrenheit a Celsius.
¿Cuándo aplicamos esta fórmula? Pues precisamente cuando tenemos la escala de temperatura o la temperatura en la escala Fahrenheit y queremos conocer su valor en grados Celsius o grados centígrados. Esto se va a obtener, los grados centígrados serán igual a 5 por los grados Fahrenheit menos 32 entre 9. Vamos a ver ejemplos después de cómo aplicar estas fórmulas, así es que por el momento pásalas a tu cuaderno. La fórmula número 2 es cuando queremos convertir de grados Celsius o centígrados a Fahrenheit. Aquí sería multiplicar 9 por los grados centígrados, dividir entre 5 y sumarle 32. Fórmula número 3, de grados Kelvin a grados centígrados. Los grados centígrados será igual a los grados Kelvin menos 273. Fórmula número 4, de grados centígrados a grados Kelvin. Los grados Kelvin será igual a los grados centígrados más 273. Fórmula número 5, de grados Kelvin a grados Fahrenheit. Los grados Fahrenheit serán igual a 9 multiplicado por los grados Kelvin menos 273 entre 5 más 32. Y la fórmula número 6, de grados Fahrenheit a escala Kelvin. 5 por los grados Fahrenheit menos 32 entre 9 más 273. Estas son las 6 fórmulas que vamos a tener para hacer una escala o una conversión entre escalas de temperatura. Partiendo entonces de las 3 principales escalas de temperatura, Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Vamos con el ejemplo número 1. Si yo quiero convertir 29 grados Fahrenheit a cuántos grados Celsius equivale. ¿Qué es lo que voy a realizar? Pues aplicar la fórmula de Fahrenheit a Celsius, que es Celsius es igual a 5 por los grados Fahrenheit menos 32 y el resultado entre 9. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a realizar simplemente una sustitución. Donde me está marcando en la fórmula grados Fahrenheit, voy a sustituirlo por los grados que tenga. Es decir, esto será igual a los grados centígrados, es igual a 5 por 29 menos 32 entre 9. Es importante seguir la regla de los signos, que al realizar el procedimiento te va a dar un signo positivo o negativo en cada uno de los resultados y conservar ese signo, no hay que ignorarlo. Aquí me quedaría, por jerarquía de operación, primero hago la resta. 29 menos 32 me da menos 3, por lo tanto, grados centígrados es igual a 5 por menos 3 entre 9. Siguiente, habrá que multiplicar el 5 por el menos 3, comenzando por el signo. Más por menos, menos, 5 por 3, 15 entre 9. Y por último, hago la división de menos 15 entre 9. Menos entre más, menos, el resultado será negativo, y 15 entre 9, 1.6. Entonces, cuando hablo yo de 29 grados Fahrenheit, es lo mismo que si yo hablara de menos 1.6 grados centígrados. Ejemplo número 2, ahora de grados centígrados vamos a decir que estamos a 40 grados centígrados. ¿A cuánto equivale en grados Fahrenheit? Necesito la fórmula donde los grados Fahrenheit es igual a 9 por los grados centígrados entre 5 más 32. Lo mismo que el ejemplo anterior, sustituyo los grados que me está proporcionando la situación, los cuales son 40 grados centígrados. Entonces, grados Fahrenheit es igual a 9 por 40 entre 5 más 32. Por jerarquía de operaciones, inicio con la multiplicación. Me queda entonces Fahrenheit es igual a 9 por 40, 360 entre 5 más 32. 360 entre 5, 72 más 32. Esto da como resultado simplemente una suma, 72 más 32, 104 grados Fahrenheit. Hacemos la equivalencia entonces de 40 grados centígrados es igual a 104 grados Fahrenheit. Ejemplo número 3, de grados Kelvin a grados centígrados. Aquí suponiendo entonces que yo tuviera 300 grados Kelvin, ¿a cuántos grados centígrados está expresando esta temperatura? La fórmula es grados centígrados es igual a los grados Kelvin menos 273, así es que está sencillo. Sustituyo y me queda que los grados centígrados es igual a los 300 Kelvin
menos 273, dando como resultado que los grados centígrados son igual a 27 grados. Esa es la comparación entonces de 300 grados Kelvin, me da como resultado 27 grados centígrados aplicando la fórmula. Ejemplo número 4, ahora al revés, de grados centígrados a grados Kelvin. Voy a tener en esta ocasión 18 grados centígrados, ¿a cuánto equivale en grados Kelvin? Vamos a poner la fórmula, los grados Kelvin es igual a los grados centígrados más 273 y hago la sustitución. Grados Kelvin entonces es igual a 18 más 273, dándome como resultado 291 en la escala de Kelvin. Ejemplo número 5, ahora vamos a convertir de grados Kelvin a grados Fahrenheit. Vamos a ponerle 450 grados Kelvin, ¿a cuánto equivale en los grados Fahrenheit? Para esto necesito la fórmula, que es grados Fahrenheit es igual 9 por grados Kelvin menos 273 entre 5 más 32. Hago la sustitución y me quedaría entonces que los grados Fahrenheit es igual a 9 por 450 menos 273 entre 5 y el resultado más 32. En todo momento hay que seguir la jerarquía de operaciones. Aquí me quedaría entonces Fahrenheit es igual a 9 por 450 menos 273, 177 entre 5 más 32. Siguiente, ocupo hacer la operación 9 por 177, 1593 entre 5 más 32. Hago la división y me queda 318.3 más 32. Hago la división y me queda grados Fahrenheit es igual a 318.6 más 32. Por último hago la suma y obtengo 350.6 grados Fahrenheit. Entonces sería la conversión de grados Kelvin a grados Fahrenheit. Vamos con el último ejemplo de la última conversión, que ahora es de grados Fahrenheit a grados Kelvin. Vamos a tener 53 grados Fahrenheit, ¿a cuánto equivalen en la escala de Kelvin? Ponemos la fórmula, donde la escala Kelvin es igual a 5 por los grados Fahrenheit menos 32 entre 9 más 273. Hacemos la sustitución con los grados Fahrenheit, que son 53, y tengo que la escala Kelvin es igual a 5 por 53 menos 32 entre 9 más 273. Por jerarquía de operaciones hago lo mismo, 53 menos 32 me da 21. 21 por 5 me da 105 y sería 105 entre 9 más 273. Hago la división. 105 entre 9, 11.6 más 273 y obtengo 284.6 en la escala de Kelvin. Estos fueron los 6 ejemplos de cómo aplicar estas 6 fórmulas de conversión entre escalas de temperatura, y a través de estos ejemplos vamos a aplicar una situación en la cual tenemos que resolverla utilizando algunas de estas fórmulas de conversión. Al tratarse ya de una situación que resolver, vamos a ocupar el método científico con las columnas de datos, fórmula, sustitución y resultado. La situación dice lo siguiente: un material se encuentra a 12 grados centígrados, después baja su temperatura 59 grados Fahrenheit para subir 6 grados Kelvin, después vuelve a bajar 12 grados Fahrenheit y por último sube 20 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final en grados Celsius del elemento? Está sencillo, así es que hay que seguir simplemente lo que nos dice la situación. Como datos me dice que, vamos a ponerle temperatura 1 es igual, y vamos a definir si subió o bajó con signo positivo o negativo. Temperatura 1 no me dice nada, por lo tanto es positivo, 12 grados Celsius. Estaba el elemento a 12 grados Celsius. Después me marca un descenso en la temperatura, por lo tanto la temperatura 2
Como bajó, es temperatura negativa y me dice que fue de 59 grados Fahrenheit. La siguiente temperatura me dice que subió, por lo tanto temperatura 3 es más 6 grados Kelvin. Para tener la temperatura 4, nuevamente un descenso de 12 grados Fahrenheit, negativos ya que bajó. Y por último subió en una temperatura 5, por lo tanto si subió es positivo, 20 grados Celsius. Estos son los datos que tengo. ¿De dónde voy a partir para poder resolver esta situación y poder encontrar a cuántos grados Celsius terminó la temperatura de este objeto? Pues por lo tanto voy a definir aquí que los resultados deben estar en grados Celsius. Entonces, si todo debe estar en grados Celsius, una forma más eficaz es convertir lo que no está en grados Celsius, que son la temperatura 2, la 3 y la 4, hacer la conversión a grados Celsius utilizando las fórmulas de conversión y por último ver cómo queda el resultado después de la templanza de temperaturas, es decir, si se suma, si se resta, vamos a ver esta operación. Así es que primero ocupamos definir cuáles fórmulas vamos a ocupar. Necesito convertir de Fahrenheit a Celsius, de Kelvin a Celsius y Fahrenheit a Celsius, así que solo dos fórmulas voy a necesitar. La primera será 5 por Fahrenheit menos 32 entre 9 para convertir de Fahrenheit a Celsius. Y la segunda para convertir de Kelvin a Celsius, Kelvin menos 273. Solo ocupo dos fórmulas, pero en la sustitución ocupo tres sustituciones, ya que son tres las cantidades que voy a convertir. Empiezo con la primera, que es menos 59 grados Fahrenheit. Quedaré la primera sustitución de 59 grados Fahrenheit. No lo voy a tomar como menos, ya que si lo aplico como negativo aquí, es como si estuviera un elemento a menos 59 grados Fahrenheit y puede cambiar la conversión. Lo que voy a hacer en los signos positivo o negativo que tengo en mi apartado de datos, solo lo voy a utilizar para obtener el resultado en grados Celsius. Por lo tanto, los tomo como valor absoluto, es decir, solamente el 59 o solamente el 12 que también fuera negativo. Así es que solo el 59 en valor absoluto y me queda 5 por 59 menos 32 entre 9. Esta es la primera sustitución. La segunda sería en grados Kelvin, que sería el 6 menos 273. Y la tercera, que sería el 12, nuevamente no tomo el negativo para tener el valor absoluto, es 12 Fahrenheit, entonces lo sustituyo y me queda 5 por 12 menos 32 entre 9. Con ayuda de su calculadora pueden hacer esto de forma directa, yéndonos solamente practicando la jerarquía de operaciones. Empezamos 59 menos 32, 27 por 5, 135 entre 9 y obtengo aquí un resultado de 15. Entonces, 15 estamos hablando de la primera cantidad, que esto es igual a 15 grados Celsius. Siguiente, vamos con el Kelvin, 6 menos 273 y obtengo menos 267. Grados Kelvin. Siguiente, vamos con la última conversión, 12 menos 32 por 5 entre 9 y obtengo menos 11.11. Tengo ya las conversiones, así es que para el resultado lo voy a poner aquí en la sustitución nuevamente, respetando los signos. Vamos a respetar estos signos para tener la misma. Entonces vamos a decir que estaba a 12 grados centígrados el primer elemento, sería 12. Después bajó su temperatura 15, menos 15. Después subió menos 267, subió menos 267, para después bajar menos 11.11. Y por último subir 20. Aquí lo único que vamos a hacer es ver qué pasa con los signos, por eso es que puse los paréntesis en la sustitución de estos valores que acabo de convertir. Me quedaría la operación 12 menos 15, más por menos, menos 267, menos por menos, más 11.11,
más 20. En la calculadora hago esta suma y resta que me marca y vamos a ver cuál sería el resultado. 12 menos 15 menos 267 más 11.11 más 20. Y obtengo que en escala Celsius este elemento tendrá una temperatura final de menos 238.89 grados Celsius. Es importante seguir este procedimiento que hicimos en esta situación para que puedas contestar correctamente las situaciones en las que involucre varias escalas de temperatura. Recuerda no pasarte por alto las unidades y sobre todo la regla de los signos en las operaciones como la que acabas de ver. Tomando en cuenta entonces la conversión, la aplicación de fórmulas y la teoría sobre las escalas de temperatura y esta resolución de situaciones, es que vas a contestar la ficha que te dejo en el apartado de Classroom para que después tomes una fotografía clara de tu trabajo o lo escanees y lo subas en el apartado de Classroom de este tema que es escalas de temperatura.